I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de la población de Argentina. La población de Argentina puede estudiarse desde dos grandes aspectos, desde el punto de vista cuantitativo o desde el punto de vista cualitativo. En términos generales, ¿cómo conocemos a una población? A estos temas ya los hemos visto en cuarto año, o sea que hacemos un repaso en realidad y aplicamos todo lo que aprendimos en cuarto a la población de Argentina. Es importante conocer la cantidad de población que tiene un determinado territorio para poder gobernar en consecuencia, es decir, para saber qué medidas se toman desde el punto de vista político, económico, educativo, sanitario, etc. Generalmente los datos de población se conocen a través de los censos. Si hay temas más puntuales pueden ser encuestas que se hagan a determinados grupos, pero en realidad lo más valioso y lo más importante son los censos, que se hacen generalmente cada 10 años, en años terminados en cero. Este año nos hubiera correspondido censar a toda la población de Argentina, pero bueno, por las situaciones que conocemos no se podrá hacer. Y el instituto que ordena y maneja todo tipo de datos y cifras de la Argentina es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos a iniciar el análisis de la población desde el punto de vista cuantitativo. ¿Dónde vivimos? ¿Qué lugares habitamos? Nuestro país es un país muy amplio, pero históricamente ha tenido áreas muy densamente pobladas y áreas despobladas. Esta desigualdad en la distribución de la población se ha mantenido durante siglos y ha sido un poco el resultado del proceso colonizador de Argentina. Los colonizadores fundaron ciudades, esas ciudades estaban unidas por carreteras y alrededor de estas ciudades y de estas carreteras, que después también a las que se les agregaron después las vías de ferrocarril, estos lugares fueron los elegidos para el asentamiento de la población, fueron los que más crecieron, mientras que el resto del territorio quedaba prácticamente despoblado. Esto pasó en el norte, esto pasó en la Patagonia, esto pasó en áreas cercanas a la cordillera, mientras que alrededor del río de la Plata, del río Paraná, alrededor de la ciudad de Córdoba, Rosario, la población crecía a pasos agigantados. Con el tiempo llegaron gran cantidad de inmigrantes a la Argentina y se fueron poblando otras áreas porque los inmigrantes muchos de ellos elegían asentarse en el campo o en lugares agrícolas. Aparecen así las colonias agrícolas ganaderas, que fueron la base de la gran economía agroexportadora de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces hubo una ampliación en el área poblada y aparecen importantes centros urbanos y áreas con mucha población, pero sobre todo en las regiones de la Pampa húmeda o de la Mesopotamia, que fueron los lugares elegidos para el asentamiento. La Patagonia, el norte, las áreas cordilleranas continúan teniendo grandes vacíos demográficos. Esto también se vio ayudado, o se vio impulsado también por la aridez del clima, por la poca accesibilidad a las áreas de montaña, por la falta de agua potable, y con el tiempo estas áreas se fueron relegando y quedando prácticamente en el olvido, y muchas de estas áreas lamentablemente también coinciden con regiones de frontera, con regiones limítrofes de la Argentina, por lo que son más vulnerables todavía. Entonces, a la primera conclusión a la que arribamos es que Argentina tiene la población bastante mal distribuida. La segunda gran conclusión que podemos sacar de este tema, de este análisis
cuantitativo, es que somos muy pocos habitantes. Argentina es un país muy extenso con poca población y encima mal distribuida. ¿A qué se debe que el crecimiento de la población sea tan bajo? No hay, digamos, una causa real como puede haber ocurrido en otros países que han sufrido guerras, catástrofes naturales, que han sufrido problemas a lo mejor políticos, persecuciones religiosas. Argentina no ha tenido, digamos, una historia así tan trágica que determinara grandes movimientos, grandes pérdidas de la población. Aún así, el crecimiento ha sido lento. Hay posibilidades de que fuera por la decisión de las familias de tener cada vez menos cantidad de hijos, que las condiciones económicas y sanitarias en algunos casos mejoraran y tendieran a facilitar estas familias pequeñas y retrasar el crecimiento de la población. Pero lo cierto es que en regiones de la Argentina el envejecimiento y la disminución de la población juvenil e infantil es muy notable, sobre todo en áreas muy densamente pobladas como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba. En otras áreas las condiciones son distintas quizás. Hay altas tasas de natalidad, hay altas tasas de fecundidad también, pero también los niveles de pobreza son muy elevados y la mortalidad infantil y la mortalidad lo son también. Entonces todo esto da como resultado un crecimiento lento de la población. ¿En qué momentos la Argentina tuvo verdaderos crecimientos poblacionales? Fue en los momentos en que vinieron oleadas de inmigrantes a radicarse a nuestro país. Esto ocurrió a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX y más recientemente está ocurrido con inmigrantes que han venido de países limítrofes. La cuestión es que muchos de ellos también están en condiciones de ilegales y no podemos tener quizás con certeza una cifra definitiva de cuántos son. Pero insistimos, el crecimiento de Argentina es relativamente lento. Y si nosotros analizamos la cantidad de población que tiene nuestro país con la superficie, vamos a ver que padecemos un verdadero desequilibrio poblacional. Bien, y el otro análisis que tenemos que hacer de la población es el análisis cualitativo. Analizar a la población desde el punto de vista cualitativo, es decir, cómo vivimos, de qué manera, qué calidad de vida tenemos. Cuando hacemos el análisis de vida cualitativo, tenemos que pensar en qué condiciones de vida tiene nuestra población. Para eso debemos analizar las situaciones de vivienda, en qué condiciones están las viviendas de la mayor parte de la población de Argentina. ¿Todo el mundo accede fácilmente a la vivienda propia? ¿Es fácil acceder a una vivienda propia en Argentina? Y si no es propia, ¿es fácil alquilar? ¿Es accesible un alquiler para una familia, por ejemplo, de 4 o 5 personas? Después tenemos que tener en cuenta qué condiciones tiene esa vivienda. Si esa vivienda tiene las condiciones mínimas que una familia necesita para vivir, es decir, varios dormitorios, cocina, baño bien instalado, un techo, agua corriente, desagües, cloacas, en fin, todo eso hace a la calidad de vida de la población y es muy importante. Y lamentablemente cuando nosotros analizamos la situación de la vivienda en Argentina, descubrimos que mucha de la población de Argentina no tiene condiciones de vivienda dignas. Es un dato para analizar y para tener en cuenta y es un aspecto en los que los gobiernos deben tener especial cuidado porque
anualmente se deben invertir mucha cantidad de dinero en ese tipo de obra pública que hace al mejoramiento de vida y a la mejor calidad de vida de la población. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el acceso a la salud. Las personas que tienen un trabajo y tienen una obra social paga, es decir, que a través de su trabajo en blanco se le descuenta una cantidad de dinero para destinarlo a una obra social, tiene asegurada la salud en distintos centros sanitarios, generalmente privados, pero que lo atienden con rapidez. En cambio, las personas que no tienen trabajo formal o que no tienen un trabajo con un recibo de sueldo y con un reconocimiento legal, no tienen acceso a la obra, a las obras sociales y a la salud privada, y deben acudir a la salud pública, que debemos reconocer tiene una excelente calidad en nuestro país, pero es insuficiente para atender a toda la cantidad de población que debe acudir a estos hospitales. Y también tenemos que tener en cuenta que hay muchos lugares del interior de la Argentina en donde por kilómetros no hay ni siquiera un dispensario, y toda esa gente queda fuera del ámbito de la cobertura de salud. Esto también es un dato muy importante y requiere de planes sanitarios que estén al alcance de toda la población. Lo mismo en los planes de vacunación, que estén al alcance de todos, la provisión de remedios, de medicamentos, la facilidad para disponer, en el caso, por ejemplo, de operaciones o tratamientos prolongados. Todo esto hace a la calidad de vida de la población y es muy importante. Otro índice importante es el de la educación. ¿Qué cantidad de habitantes de la Argentina se encuentran efectivamente educados? Y acá podemos hacer también un análisis un poquito más profundo. Educación no es solamente saber leer y escribir. Educación es tener una formación que me permita desenvolverme después, con el tiempo, en un determinado ámbito social o laboral. Escolarizar a un niño no es simplemente mandarlo unos días o unas pocas veces a la escuela, sino en forma sostenida y permanente, promoviendo la formación intelectual de ese niño. En el caso de muchos lugares de la Argentina, la educación se ha visto afectada por la pobreza, por la necesidad de los niños de trabajar, y el abandono y la deserción son muy altos. Quizás para las estadísticas esos niños sepan leer y escribir, pero no más. Y eso no es educación, ¿sí? Entonces también tendríamos que analizar qué cantidad de jóvenes, niños, adolescentes acceden a las instancias superiores de la educación. Terminan un secundario o pueden realizar una carrera universitaria o terciaria y efectivamente la terminan, completan su educación. También otro elemento importante a la hora de tener en cuenta es la seguridad. La seguridad nos habla de una calidad de vida muy importante y abarca varios aspectos que va desde lo legal hasta lo efectivo en la posibilidad de vivir tranquilamente, de habitar una vivienda, un barrio, un lugar con la tranquilidad que me da el saber que estamos protegidos. La seguridad ha pasado a ser una necesidad básica de la población y muchas veces es de las primeras en vulnerarse. Todo esto nos da la calidad de vida de la población. Hay muchos otros aspectos que hacen, por ejemplo, al acceso a la cultura, a la tecnología, que hacen el acceso a cosas importantes, pero que quizás no sean fundamentales, como puede ser el turismo. Todo eso se refiere a la calidad de vida, pero estas son las básicas
y fundamentales para el desarrollo de cualquier persona y de cualquier sociedad. Y en Argentina, lamentablemente, se encuentran cada vez más postergadas. Todo esto nos dan índices que podemos nosotros analizarlos desde muchos puntos de vista, pero nos vamos a quedar con una sola definición: la pobreza. La pobreza es la carencia de las necesidades básicas de cualquier persona. Carecer de vivienda, de salud, de educación, nos convierte en pobres. Para analizar la pobreza se estudian muchos valores, índices, desde el acceso a un trabajo, desde la cantidad de dinero que se gana, el poder acceder a las compras básicas de alimentos, de higiene, mensuales que forman la canasta familiar. Esto nos dan distintas definiciones de pobreza. La pobreza estructural, que es una pobreza histórica de la que se es muy difícil salir, la línea de indigencia, que ya es prácticamente la de muchas personas que viven en situación de calle, y que sin auxilio y sin una ayuda no van a tener manera de salir de esa situación. Hay múltiples formas de pobreza. La cuestión es preguntarnos si en un país tan grande, tan amplio, tan rico, si en un país tan generoso como el nuestro, tenemos que hablar de pobreza. Y hacernos una pregunta más grave todavía. En estos tiempos, ¿se justifica el aumento de la pobreza? ¿Es posible que cada vez más población argentina esté padeciendo de pobreza? Los invito a que ustedes respondan esas respuestas.